Qué gozo es para mí saludarles en este sábado tan especial. Agradezco a Dios por la oportunidad y el privilegio de compartir nuevamente la palabra de Dios con ustedes. Y qué bendición es que a través de estos medios podamos estar conectados, podamos estar alabando el nombre de Dios y gozándonos en su compañía y en su bendición. Una de las cosas que debemos alabar en esta mañana es el hecho de su bendición durante esta semana. A pesar de toda necesidad, a pesar de toda circunstancia adversa, Él ha sido bueno y seguirá siendo bueno con cada uno de nosotros. Así que me gozo en poder compartir la palabra de Dios en medio de las victorias que Dios está concediendo a su pueblo. Esta mañana yo quisiera compartir algunos consejos que el apóstol Pablo da en su primera carta a los Corintios para resolver un problema de los tantos que la iglesia tenía. Y voy a dar ese consejo, voy a tomar ese consejo porque particularmente creo que es un consejo aplicable para toda nuestra experiencia espiritual. Es aplicable para toda la experiencia religiosa tuya y mía, la experiencia con Dios. Vamos a ubicarnos en el primer capítulo de Primera a Corintios. Y el apóstol Pablo, después del saludo formal que él hace siempre a la iglesia, de recordarles que son caros a su corazón y que ora por ellos, entonces el apóstol Pablo va a hacer la primera apelación, va a hacer el primer llamado, va a hacer la primera invitación de las tantas que hacen esta carta para reconsagrar la vida al Señor. En el verso número 10, el apóstol Pablo hace un llamado para que tengamos todos un mismo sentir. Hace un llamado a la unidad. Ruega por la unidad de la iglesia. Porque según el verso número 11, los de la familia de Cloé, algunos que habían sido conversos del apóstol Pablo, habían ido a visitarle. Y yo me imagino la conversación, yo quiero imaginarme el contexto o la conversación en sí. Lo de Cloé le dicen a Pablo, Pablo, hay problemas en la iglesia de Corinto. Hay problemas en esa iglesia que tú ayudaste a formar. Mira, hay esto, y empiezan a enumerar una serie de dificultades que la iglesia está enfrentando. Algunas dificultades, dice el apóstol Pablo, que ni aún los gentiles hacen tales cosas. Así que la iglesia estaba atravesando un momento de gran necesidad. Pero en el verso número 12, el apóstol Pablo va a mencionar el primero de estos problemas. Va a mencionar el primero al que él quiere enfrentar, al que él quiere hacerle frente, al que él quiere darle solución. Y es de este problema o de la solución a este problema que voy a hablar en esta mañana, porque repito, creo que se aplica a toda la experiencia espiritual. No solamente sirve para resolver este problema, sino que sirve para que tengamos una vida religiosa y una vida espiritual de victoria, una vida de relación con Dios que realmente valga la pena llamarse vida de relación con Dios. Según el verso número 12, los de Cloé han informado a Pablo que en la iglesia hay división. Y hay por lo menos cuatro segmentos, 4 sectores, 4 bandos bien identificados. Resulta que cada uno de estos bandos, su bandera, su eslogan o la razón por la cual estaban atrincherados en ese bando era el inicio de su vida cristiana. Gracias a quien ellos habían llegado a la iglesia, gracias a quien eran cristianos, gracias a quien ellos habían conocido el evangelio. Así que había un grupo que se pavoneaba y decía, nosotros somos de Pablo.
¡Ah! ¡Qué privilegio más grande! ¿Saben algo? A nosotros nos dio el Evangelio, nada más y nada menos que el apóstol de los gentiles, al que Cristo llamó para que fuera nuestro pastor. Y entonces otro grupo, identificado también allí en la iglesia, decía, pues nosotros recibimos el Evangelio gracias a Apolo. ¿Y quién es Apolos? Apolo era un hombre que quizás no es tan famoso como Pablo, pero la escritura dice que su verbo era acogedor. Cuando predicaba conmovía a los oyentes, cuando predicaba conmovía a aquellos que le oían. Así que este segmento se gloriaba de que ellos habían alcanzado el evangelio, habían sido alcanzados para Cristo a través de la predicación del mejor predicador que existía en el momento, del hombre famoso en la predicación del momento. Pero había otro grupo en la iglesia que decía, pues ni de Pablo ni de Apolos. Nosotros recibimos el evangelio nada más y nada menos que de Pedro. Somos de Cefas o Pedro. Y Pedro no será tan elocuente como Apolos, no tendrá una función tan descollante como la de Pablo, pero saben, Pedro tuvo el privilegio de ver a Jesús. Así que esta gente decía, nosotros hemos recibido un evangelio un poco más puro, porque lo hemos recibido directamente de alguien que estuvo con Cristo. Y había un cuarto grupo, que a lo mejor alguien pudiera decir, este como que es el mejor. Alguien pudiera argumentar, este sí es el grupo verdadero, pero que no, al igual que los otros tres, era un grupo divisionista, y ya voy a explicar por qué. Había un cuarto grupo que decía, ni de Pablo, ni de Apolos, ni de Cefas, nosotros somos de Cristo. Es decir, hemos recibido el evangelio directo de Cristo. Y alguien pudiera argumentar, como dije hace ratico, este sí es el grupo, eran de Cristo, pastor. ¿Cómo va a decir usted que también era divisionista? Es que la jactancia espiritual de la expresión quizás no se deja ver mucho en el español, pero era una arrogancia. Es decir, ellos decían, nosotros nos dirige directamente Cristo, no necesitamos dirección de nadie. Yo recuerdo que era pastor en una iglesia en una oportunidad, y cuando alguien se bautiza, a mí siempre me gusta relacionarlo con alguien para que le ayude a fomentarse en la fe. Y yo tomaba a la hermana líder de esa iglesia y le decía, hermana fulana, aquí está sutano, mira, él se bautizó, ayúdalo. Y la respuesta de ella, al principio me molestaba, después ya casi que lo hacía a propósito para oírla. La respuesta de ella siempre es, a mí nadie me enseñó, a mí me enseñó Cristo directamente. Como diciendo que por qué ella tenía que estar enseñando a otros si Cristo había enseñado a ella. ¿Te das cuenta la arrogancia de este grupo? Yo siempre le decía a la hermana, es que hay hermanos, existimos hermanos menos capaces que usted y que necesitamos ayuda. Así que bendito sea el Señor por esa dirección espiritual que usted tiene, pero qué bueno que ponga sus talentos al servicio de los demás. Así que habían cuatro grupos bien identificados allí en la iglesia. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo, cuatro grupos. Y el apóstol Pablo, versículo 13, pregunta, pero entonces, ¿quién fue crucificado? ¿Fue Pablo crucificado por ustedes? ¿Fue Apolo crucificado? Pedro. Para que ustedes digan, pertenecemos a este y aquel. Y es tanto la angustia que tiene el corazón de Pablo por esta pelea interna en la iglesia, por esta pelea de división en la iglesia, por estos cuatro sectores, que miren lo que dice el verso 14. El verso 14 dice el apóstol Pablo que se alegra de no haber bautizado a nadie, sino solamente a dos o a tres. ¿Te pueden imaginar?
un líder de la iglesia que ha sido encomendado para predicar el evangelio y diga, menos mal que no bauticé. Es algo sorprendente. Pero Pablo está dolido por lo que está pasando. Ahora, en el capítulo número 3, el apóstol Pablo va a dar la solución a este problema. El apóstol Pablo va a presentar lo que él cree que es la solución para el problema de la división. Y esta mañana yo quiero presentar esa solución, mis hermanos, no porque estoy diciendo que en la iglesia hay división, no porque estoy diciendo que quizás en tu congregación ahora mismo están divididos, no. Si lo están, vamos a rogarle a Dios que nos ayude a hacer las cosas correctas. Pero quiero presentar esta solución porque yo entiendo que lo que Pablo enseña nos ayuda en todas las áreas. Capítulo número 3 de Primera a Corintios. Capítulo 3. El apóstol en primer lugar denuncia a los cristianos de allí de Corinto como niños. Él dice, no es posible que yo tenga que volverles a dar leche, que tenga que volverle a dar sopita líquida, tenga que darle cosas suaves, cuando debieran estar ya comiendo más sólidos. Pero son carnales, dice el apóstol. Ustedes son carnales, vendidos al pecado, denuncia el apóstol Pablo. Porque cuando hay división, cuando hay ese tira y encoge dentro de la iglesia, simplemente nos ilustra que lo que nosotros somos es carnales, que no hemos aprendido a vivir la vida espiritual como Cristo quiere que la vivamos. Así que si en tu iglesia hay división, es porque son carnales. Ahora, si tú eres instrumento de esta división, ojo, algunos creen que están haciéndole un favor al Señor al señalar los errores y al señalar, al criticar al liderazgo, etcétera, etcétera, en forma pública. Y lo que están siendo es carnales, vendidos al pecado, dice el apóstol Pablo. Ahora, el apóstol Pablo va a utilizar dos figuras interesantes. Va a utilizar la figura de la siembra, pero va a utilizar la figura de la construcción para presentar la solución. Y yo quiero utilizar la figura de la construcción para mostrar lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana y cómo nosotros nos sirve esa solución para la vida práctica espiritual, para la vida en el Señor de todos los días. El apóstol Pablo dice que él plantó, Apolos regó, pero si algo él tiene claro es que el crecimiento de la semilla lo da Dios. El que planta no es nada, dice el apóstol. El que riega tampoco es nada. Así que nadie se jacte por sembrar la semilla. Nadie se jacte por regarla. Imagínate un agricultor que tenga su tierra, siembre tomates y luego se jacte de que la gente está comiendo tomate porque él sembró. No, no es nada. O se jacte el que regó. No es nada, porque Dios es el que produce el crecimiento en la semilla. Así que si lo tenemos el tomate, no es gracias al que sembró, no es gracias al que regó, es gracias a Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo presenta en una primera parte. Ahora, en el verso número 9, él va a comparar a los creyentes como labranza de Dios, edificio de Dios, dice en la parte final. En el verso número 9, él los compara con un edificio, con una construcción. Y oigan lo que él va a decir, oigan la solución, oigan mis hermanos, mis hermanas queridos, mis amigos y mis amigas, oigan por favor lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Oigan lo que él nos quiere decir. Dice el apóstol Pablo que somos un edificio. Acuérdense que la pelea de los cristianos en Corinto era por su inicio en la vida espiritual. Estaban peleando quién había iniciado mejor.
yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Es decir, nuestro nacimiento espiritual estaba bien porque no nos dio fulano, nos dio sutano. Oigan lo que dice el apóstol Pablo. Versículo número 10. Conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Oigan lo que hizo el apóstol. El apóstol Pablo dice, es verdad, yo fui el primero que entró a Corinto. Yo puse el fundamento en la vida de ustedes. Otro viene y edifica arriba. Ahora, antes de avanzar, yo quiero que miremos lo que dice el verso número 11. El verso número 11 dice que el fundamento siempre va a ser el mismo. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Cristo Jesús, ¿verdad que sí? Eso lo dice el apóstol Pablo, verso 11. Él dice, el fundamento es el mismo siempre. El fundamento es Cristo. Oye lo que él está diciendo. Versículo 10, vuelvo atrás. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahora, ¿qué hice de nuevo? ¿Qué hice de extraordinario? Pregunta el apóstol Pablo. Yo coloqué el fundamento. Y el fundamento, no importa quién lo coloque, siempre va a ser el mismo. Así que si a ti te predicó Apolos, a ti te predicó Pedro, o a ti te predicó Cristo directamente, o te prediqué yo, dice el apóstol Pablo, y colocamos el fundamento, no importa cómo fue, el fundamento siempre es el mismo. Si alguien predicara que el fundamento de esta iglesia es la Virgen María o José Gregorio Hernández, entonces allí tendríamos un problema. No sería un adventista del séptimo día, no sería una predicación adventista, porque cuando predicamos acerca del fundamento de esta iglesia, no importa cómo lo hagamos, no importa cómo sea la didáctica usada, no importa la forma como lo presentemos, siempre va a ser el mismo. El fundamento es Cristo Jesús. Así que el apóstol Pablo dice, el que pone el fundamento no es nada. Ahora, mira que después dice, versículo 10, vuelvo arriba nuevamente. Él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento, otro edifica encima. Recuerda que lo está comparando con una edificación. Es decir, una persona viene, presenta a Cristo como el fundamento, como la solución, y luego otro viene y presenta la doctrina. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Presenta la doctrina. Y sabes algo, el que presenta la doctrina tampoco hace nada del otro mundo. Porque no importa cómo la presente, no importa qué argumentos utilice, no importa la didáctica, siempre será la misma doctrina. Predicará del sábado, del don de profecía, del bautismo, de diezmos y ofrenda, del santuario celestial. No predicará de algo diferente o no presentará algo diferente. Ahora mira cómo el apóstol Pablo termina el verso número 10. Voy a leerlo nuevamente para estar en el contexto. Ojalá me esté haciendo entender. Dice el apóstol, conforme a la gracia que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Y ya hemos visto que el fundamento es Cristo Jesús. No es nada nuevo. Otro viene y edifica. Y hemos visto que la edificación es la base, la doctrina de la iglesia. No es nada nuevo. Pero mira cómo termina. Ahora mira lo que el apóstol Pablo presenta. Mi hermano, mi hermana, mi amigo. Mira cómo termina el verso 10. El apóstol Pablo ahora hace un desafío. Dice, pero cada quien mire cómo sobre edifica. Y ahora el apóstol Pablo está presentando la solución. Recuerda que el problema era cómo iniciaron la vida cristiana, cómo iniciaron la vida en el Señor. Y el apóstol Pablo dice, mira, el problema no es cómo iniciaron, porque no importa cómo iniciaron, todos inician iguales. Porque el fundamento siempre es Cristo, la doctrina siempre es la misma.
El problema, hermano de Corinto, dice el apóstol Pablo, y el desafío para nosotros en esta mañana, mi hermano, mi hermana, entonces es ver cada quien cómo sobreedifica. Es decir, el apóstol Pablo dice, el problema no es cómo inicia la vida cristiana, el problema es cómo la vas a terminar. ¿Cómo la vas a terminar? ¿Qué haces ahora con el conocimiento que tienes? ¿Qué estás haciendo con la bondad de Dios? ¿Cómo estás ayudando en la edificación del reino? ¿Qué estás haciendo con el privilegio de que Dios te haya llamado de las tinieblas a la luz admirable? ¿Estás siendo un instrumento de Él para que otros también te conozcan? ¿Para que otros también vengan a esta salvación? El apóstol Pablo dice, el problema no es cómo inicia la vida cristiana, el problema es cómo la terminas. Y él está hablando de una edificación y voy a ilustrarlo. Yo no sé cuántos han tenido el privilegio de ir a una urbanización recién construida. Recién construida. Yo tuve el privilegio de comprar una casita, mi casita en Tiaquillo, en una urbanización que estaba recién construida, se estaba construyendo. La compré de paquete, digámoslo así. ¿Y qué característica, mi hermano, mi hermana, tiene una urbanización recién construida? Alguien pudiera decir, todo está lindo, es verdad, todo está limpio, es verdad, pero hay una característica más puntual, que es la que yo quiero utilizar en esta mañana. Cuando usted llega a una urbanización recién construida, todas las casas son iguales, ¿sí o no? Todas. De hecho, usted llega y no sabe exactamente cuál es la suya, porque todas son parecidas, todas son iguales. Así es una urbanización recién construida. Ahora, eso es lo que Pablo está diciendo. Todos iniciamos la vida espiritual igual. No importa si recibimos el estudio de un gran líder o la recibimos el estudio del hermanito más simple de la iglesia. Es el mismo fundamento, es la misma doctrina. Ahora, vaya usted a esa misma organización unos 5, 6, 7, 10 años después. ¿Qué va a encontrar? Va a encontrar una organización totalmente diferente, ¿sí o no? Porque hay algunos dueños que le han hecho a la casa de todo. La han reformado, le han hecho añadiduras, la han puesto más linda. Pero usted va a encontrar otras casitas que están igualitas que como la recibieron. No le han hecho nada, no le han puesto un cariñito, sigue siendo la misma casita. ¿Entiende lo que el apóstol Pablo está diciendo? El problema no es cómo iniciamos, el problema es cómo terminamos. Por eso él termina el verso 10 diciendo, cada quien mire cómo sobreedifica sobre lo que ya está edificado. Cada quien vea cómo sobreedifica con lo que ya existe. Y en el verso 12 del capítulo 3, el apóstol Pablo nos va a presentar 6 elementos con los cuales nosotros podemos sobreedificar. Oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca. Hay 6 materiales para sobreedificar. Y el apóstol Pablo dice, la doctrina es la misma, el fundamento es el mismo, la doctrina es la misma. Ahora, ¿qué estás haciendo con tu vida cristiana? Es la verdadera pregunta. No importa cómo iniciaste, es cómo vas a terminar. Eso es lo que importa. Y el apóstol Pablo dice, mire cada quien cómo sobreedifica. Y hay 6 materiales para sobreedificar, según la Biblia. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Y luego en el verso 13 dice que el fuego va a probar esa obra de sobreedificación. El fuego va a probar esa obra en la que hemos sobreedificado. Y yo, cuando hablo del fuego del apóstol Pablo, no solamente es el fuego de la prueba, el fuego del tiempo. El fuego del tiempo. Eso es importante en el liderazgo de la iglesia.
El fuego va a probar la obra de cada uno, va a probar la obra de cada uno. Y en el 14 dice que si la obra sobreedificada sobrevive al fuego, es decir, que ha sobreedificado en oro, en plata o en piedras preciosas, que es lo que resiste al fuego, y al contrario, mientras más fuego lleva, más pulido y más brillante y de más valor es. Dice que si la obra de alguno sobrevive, éste va a recibir recompensa. Ahora, cuando vemos esto de la recompensa, alguien pudiera pensar que se trata de la recompensa de la vida eterna. Y no. Según lo que dice el apóstol Pablo, no es la vida eterna. Mira lo que dice el verso 15, y ahí vamos a aclararlo más. Pero si el fuego destruye, es decir, si alguno recibe pérdida, ¿qué pasa con la madera? ¿Qué pasa con el heno? ¿Qué pasa con la hojarasca cuando se le prende fuego? ¿Se pule? ¿Resulta mejor o se vuelve nada? ¿Entienden lo que dice el apóstol Pablo? Pablo dice, el problema no es cómo iniciaste en la vida cristiana. ¿Por qué estás peleando? Que si te dio el evangelio Pedro, que si te dio el evangelio Pablo, que si fue Apolo, que si lo recibiste directo de Cristo. ¿Por qué estás peleando por eso? Es que el problema no es cómo inicias la vida cristiana, porque todos inician igual. El asunto es cómo tú vas a terminar tu vida cristiana. ¿Cómo sobreedificas? Si sobreedificamos en oro, plata o piedras preciosas, viene el fuego de la prueba, el fuego del tiempo, el fuego del sacrificio, y vamos a recibir recompensa. Pero el verso 15 dice que si se quema la obra, es decir, si hemos sobreedificado en madera, heno u hojarasca, vamos a recibir pérdida. Mira lo que dice, aunque él se salve. ¿Te das cuenta que no es la vida eterna la recompensa que habla arriba en el 14? Porque ese también se puede salvar. Pero se va a salvar con pérdida. En otras palabras, el apóstol hace un desafío. Y por eso dije que la solución a este problema sirve para todo. El apóstol Pablo le dice a los de Corinto, ¿por qué pelean cómo iniciaron? El asunto no es cómo inician, el asunto es cómo van a terminar. Si van a terminar triunfantes o van a terminar con pérdida. Si van a terminar con ganancias o van a terminar con pérdida. Aunque ambos se pueden salvar. Yo voy a decir aquí una herejía. Voy a decir aquí algo que a lo mejor no vamos a entender de una, pero lo voy a explicar. Yo creo que en el cielo, oye mi hermano, oye mi hermana, yo creo que en el cielo van a haber salvos tristes. ¿Oíste lo que dije? En el cielo van a haber salvos tristes. Y tú dirás, pastor, ¿de dónde saca esa locura? ¿Cómo que en el cielo personas tristes? Sí, el cielo todo es ganancia. Todo es felicidad. Sí, yo creo que en el cielo van a haber algunos salvos que van a descubrir que pudieron hacer más por Cristo Jesús, que pudieron hacer más por la edificación del reino, que pudieron hacer más para que esta iglesia creciera, para que esta iglesia fuera triunfante, que pudieron alcanzar a más personas con su testimonio, que pudieron alcanzar a más personas con la verdad del evangelio. Se van a dar cuenta que mal usaron la sobreedificación, que no fueron útiles. Aunque se salven, se van a dar cuenta que su vida cristiana fue de inutilidad. ¿Te das cuenta por qué esta solución sirve para todos? El apóstol Pablo termina el problema. El apóstol Pablo cierra la discusión. Están discutiendo cómo iniciaron. ¿Cuál es el problema? Todos inician iguales. El problema es cómo van a terminar. Ahí sí tienen que preocuparse. Por eso sí tienen que preocuparse. Pero eso no sirve para todos. Y para todo. ¿Qué estamos haciendo con el privilegio de haber sido llamados a la salvación?
cómo estamos sobreedificando nuestra vida espiritual. Algunos recibimos la fe de Jesús y allí nos quedamos. No avanzamos más, no investigamos más, no estudiamos más, no nos preparamos más. Algunos ni siquiera la fe de Jesús completa la hicieron. No entienden la Biblia y dicen, es que eso no es importante. Lo importante es que Cristo me ama. Eso es lo importante. No, tú estás llamado a crecer. Tú estás llamado a ser cada día mejor. Estamos llamados cada día a dar más para Cristo Jesús. El apóstol Pablo dice, mira cómo estás sobreedificando, mira qué estás haciendo con el privilegio, mira qué estás haciendo con la bondad de Dios. Mis hermanos queridos, esta mañana yo quiero invitarte para que le pidamos perdón al Señor si hemos estado sobreedificando en madera, en heno u hojarasca, y pedirle las fuerzas para empezar a sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas, para que al final de nuestras vidas, cuando el fuego venga, bien sea el fuego de la prueba o el fuego del tiempo, usted y yo tengamos victoria. Yo siempre lo he dicho, qué triste es pasar por un lugar sin pena ni gloria. Qué triste es pasar por un lugar y que nadie te recuerde. Vino la prueba del tiempo. ¿Y quién fue? No sé. Se perdió. Qué lindo cuando alguien pasa por un lugar y se recuerda, vino la prueba del tiempo y ahí está el resultado, ahí está la recompensa. ¿Entiende lo que dice el apóstol Pablo? El problema no es cómo iniciaste la vida cristiana. El problema es cómo la vas a terminar. El problema no es cómo yo inicié la vida cristiana. Si me dio el estudio bíblico un encumbrado líder de la iglesia o simplemente el hermanito más sencillo. El problema es qué estoy haciendo con este privilegio. ¿Cómo voy a terminar? Esta mañana quiero desafiarte para que terminemos bien, para que terminemos con éxito, para que tengamos recompensa, para que cuando venga el fuego, entonces nuestra obra sobreviva y pueda dar frutos para la eternidad. ¿Quieres hacer esta oración conmigo? Vamos a orar. Padre eterno que estás en los cielos, hemos visto, Señor, la solución que el apóstol Pablo presentó al problema de la división en Corinto. Y creemos que esa solución es apta para todo. Ayúdanos, Señor, a sobreedificar en oro, plata y piedras preciosas. Permítenos hacer de nuestra vida espiritual lo mejor. Permítenos crecer cada día, Señor, prepararnos más y mejor para ser cada día más útiles a esta iglesia, para que cuando venga el fuego, nuestra obra sobreviva para honra y gloria tuya. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos queridos.